Un saludo cordial a todos. Les saluda Fernanda Mayorga, estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. En este caso les voy a explicar el ejercicio número 9 del capítulo 7 del libro de principios de circuitos eléctricos de Floyd, el cual nos dice que para cada uno de los circuitos que tenemos en la figura debemos determinar la resistencia total. Entonces, primero vamos a empezar analizando cuáles son las relaciones que hay entre los resistores entre cada circuito. Por ejemplo, en el circuito A tenemos que la resistencia 1 está en serie con la resistencia 4, pero también está en serie con esta combinación de resistores. Pero esta combinación de resistores no está en serie. Como vemos aquí, la corriente se divide tanto en 1 como en 2, por lo cual este de aquí es un circuito en paralelo. Entonces tenemos que R2 en paralelo con R3 más R1 más R4 nos da igual a la resistencia total. Realizado el cálculo, tenemos que la resistencia total es igual a 133 ohmios, como vemos aquí. Lo que se ha hecho es reemplazar valores y usar las definiciones de la suma de resistores tanto en serie como en paralelo. Como podemos ver, aquí se ha sumado la resistencia 2 y 3 en paralelo, tal como lo dice la definición, y se ha sumado en serie R1 y R4. Ahora, para el circuito B tenemos que R1 está en serie con la conexión de estos resistores, pero estos resistores están en paralelo, porque como vimos en el anterior circuito, este es un divisor de corriente. Aquí la corriente se divide en 1, 2 y 3. Por lo tanto, tenemos que los resistores R2, R3 y R4 están en paralelo. Por lo tanto, la resistencia total va a ser igual a R1 más la combinación de los resistores R2, R3 y R4 en paralelo. Este signo se denota que está en paralelo. Bien, entonces realizado el cálculo, tenemos que el resultado de nuestra resistencia equivalente o resistencia total es de 779.44 ohmios. Realizado el cálculo, lo mismo que se ha hecho en el anterior paso es reemplazar valores. Entonces aquí lo que se ha hecho es la suma de los resistores en paralelo más los 680 ohmios que, como vemos, este de aquí en serie. Ahora, para el caso de nuestro circuito C, que puede llegar a ser un poco más complejo, ya que podemos llegarnos a confundir. Entonces, aquí vemos que en este nodo tenemos un divisor de corriente. Tenemos que aquí R2 está en paralelo con R3. Sin embargo, aquí tenemos otra combinación de resistores en paralelo, los cuales son R4 y R5. Por lo tanto, si nosotros sumamos los equivalentes de estas dos combinaciones, obtenemos un resistor equivalente. ¿Ya? Entonces, vamos a tener que R4 está en paralelo con R5. Bien. La resultante de la suma de estas dos combinaciones, podemos observar que está en paralelo con este resistor. Es decir, por ejemplo, si nosotros dibujamos el circuito ya con el paralelo, entonces aquí tenemos nuestra fuente de voltaje y aquí tenemos nuestro paralelo, que es el resistor equivalente de la suma de estas dos combinaciones en paralelo. Bien, entonces realizando ya, como vemos, la operación, obtenemos que entonces esto va a ser igual a la suma, va a ser igual a, entonces todo esto de aquí está en paralelo, vamos a borrar este signo de aquí, está en paralelo con R1, como podemos ver aquí en la imagen. Entonces está en paralelo con R1. Realizando las respectivas operaciones, obtenemos que el resultado es de 0.852 kiloohmios, o
en un abreviado 852 ohmios. Como vemos aquí, la operación es lo mismo que se ha hecho que el anterior, es decir, lo que se ha hecho es reemplazar valores. Aquí tenemos, en este caso aquí tenemos la operación en paralelo del resistor R2 y R3. En este caso de aquí tenemos la operación en paralelo de R4 y R5. Todo esto de aquí está sumado. Todo esto de aquí está sumado, como vemos, debido a que estos están en serie. Ahora, lo que hacemos es la operación inversa para obtener el resistor total, ya que está en paralelo con el resistor 1. Haciendo estas operaciones obtenemos este resultado. Gracias. Les saluda Nicolás Reyes, estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE. A continuación se presenta la resolución de uno de los ejercicios correspondientes al deber número 4 del segundo parcial. El enunciado dice lo siguiente: con el teorema de Thevenin determine la corriente a través de la carga RL en el circuito. En primer lugar, tenemos que hacer un respectivo análisis al circuito, de modo que podamos simplificar el diagrama esquemático que tenemos. Como primer paso, para resolver un circuito de Thevenin, debemos retirar la resistencia RL, dejando abierta esta parte del circuito. Además de esto, podemos notar que esta zona inferior está conectada a tierra, es decir, es un nodo, de tal manera que podemos conectar todos los componentes que tenemos aquí, formando un circuito en el que todos los elementos están conectados. Como podemos ver, se eliminó la resistencia RL y ahora, como segundo paso, para resolver circuitos con el teorema de Thevenin, debemos calcular la resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin. Esto con la finalidad de simplificar el circuito a su mínima expresión, por decirlo así. Y como primer paso, resustituimos la fuente de voltaje por un cable, es decir, la ponemos en corto, de modo que calculamos la sumatoria de todas las resistencias que se encuentran en el circuito, inclusive R3, que está formando parte de un circuito abierto. De la siguiente manera, eliminamos la fuente de voltaje y ahora procedemos a calcular el valor de la resistencia de Thevenin. Este valor, como podemos notar, es el siguiente: es la suma de la resistencia 1 más la resistencia en paralelo de R2 en paralelo con R3 más R4, y esto en paralelo con R5. De esta manera tenemos que la resistencia de Thevenin, aplicando esta fórmula mencionada anteriormente, se obtiene con estos cálculos, los cuales nos dan como resultado que la resistencia de Thevenin es igual a 13,97 kiloohmios. Ahora, como segundo paso, debemos determinar el voltaje de Thevenin. Esto lo podemos hacer con cualquiera de los métodos aprendidos para determinar voltajes, ya sea análisis de mallas, análisis de nodos. Por facilidad, para este método se va a utilizar análisis de nodos, de tal manera que, como podemos ver, tenemos un nodo número 1 y un nodo número 2. Como comentario adicional, un nodo es un punto que conecta 3 o más elementos. Esos son los nodos que son importantes para cualquier tipo de análisis. Ahora procedemos con el análisis del nodo número 1, donde podemos ver que el voltaje en el nodo número 1, que va a ser nombrado VA, menos
32, que es el valor de la fuente, sobre 10, que es el valor que tiene esta resistencia, más el nodo BA sobre 5,6 más BA menos B de B sobre 10. Esto es igual a 0. Realizando cálculos y simplificando, obtenemos que 3.8 BA menos B de B es igual a 32. Esta es nuestra ecuación número 1. Para obtener nuestra segunda ecuación, procedemos a realizar el análisis del nodo número 2, el cual, de la misma manera, como ya tenemos comprendido del método de análisis de nodos, se obtiene la siguiente ecuación: menos BA más 2.8 B de B es igual a 0. Este sistema de ecuaciones lo ingresamos a una calculadora de sistema de ecuaciones y obtenemos que B de A es igual a 9.3 voltios y B de B es igual a 3.32 voltios. Este B de B es el voltaje de Thevenin que buscamos, de tal manera que logramos determinar que el voltaje de Thevenin es igual a 3.32 voltios. Ahora procedemos a formar el circuito simplificado de Thevenin, el cual consta de una resistencia y una fuente de voltaje conectados. Este es el circuito más básico y sencillo de resolver en esta materia. De esta manera procedemos a calcular RL, volviendo a conectar esta resistencia retirada al principio del ejercicio y resolviendo de tal manera, esto, como podemos notar, es un simple circuito con dos resistencias en serie, donde ahora vamos a calcular la corriente que se nos pidió. La corriente en un circuito en serie es igual a el voltaje, que en este caso es el voltaje de Thevenin, sobre la resistencia total, que sería la resistencia de Thevenin más la resistencia RL. Esta corriente de R sub L nos da como resultado 115 microamperios. Esta es la solución del ejercicio propuesto. Muchas gracias. Ya, continuando con lo que son los resolución de ejercicios, ahorita yo les voy a proceder a resolver el ejercicio número 35, el cual nos dice que con respecto a las figuras, nuestras figuras es en el literal A y en el literal B, debemos convertir la cadena red Y en una red delta, es decir, que estas dos gráficas de aquí, que son en forma de Y, tienen que estar en forma de triángulo. Aquí ya están algunos lados dibujados, pero así son en realidad. Ya, entonces decimos que esta tiene que ser parecida a esta y esta tiene que ser parecida a esta. ¿Cómo hacemos? Pues de la siguiente manera. Los cálculos ya están aquí. Entonces, vamos con este lado de acá. Lo que tenemos que hacer es que tenemos que acordarnos que para determinar un lado, en este caso vamos a decir que el lado de RA de la resistencia A, acordémonos que para lo que son las resistencias en delta tienen que ser representadas por una letra y las resistencias en Y tienen que ser representadas con un número. Entonces, esta es nuestra resistencia entre A. ¿Ok? Entonces, va a ser una división, pero en el numerador va a ser las sumas de las multiplicaciones de las resistencias dividido para la resistencia opuesta al lado. Es decir, que si nosotros queremos calcular lo que es la resistencia en A, tenemos que en el numerador van a ser, como dije anteriormente,
la suma de las multiplicaciones de las resistencias. Es decir, que vamos a multiplicar la resistencia 1 por la resistencia 2, más la resistencia 2 por la resistencia 3, más la resistencia 3 por la resistencia 1. Y esto dividido por la resistencia opuesta. La opuesta a la resistencia A va a ser la resistencia 2, entonces aquí está. Perfecto. Lo mismo vamos a hacer con los otros lados. Ya. Este lado de aquí. Y este lado de acá. Perfecto. Bueno, ya, aquí tendríamos que esta resistencia va a ser la resistencia C. Este parece una B en vez de R. Ya. Y la de acá viene a ser una resistencia B. Perfecto. Entonces, aplicando lo que ya y despejamos. Ahorita, mejor dicho, ahorita vamos a despejar lo que anteriormente dije. Vamos a hacer que la resistencia 1 va a ser de 12. 12 por la resistencia 2, que es de 22. Ahora, más la resistencia 3, que es de 18. Por la resistencia 2, que es de 22. Más la resistencia 1, que es de 12. Por la resistencia 3, que es 18. Dividido por la resistencia 2, que equivale a 22. Esto nos da un valor que para la resistencia de A es de 39,82 ohmios. Perfecto, tenemos un lado. De la misma manera hacemos con el lado C y con el lado B. Lo único que viene a cambiar es los denominadores, porque el numerador ya encontramos. Entonces, los denominadores sería para el lado B tiene que ser la resistencia 1, que es de 12, y para el lado C tiene que ser la resistencia 3, que es de 18, obteniendo los valores de 73 ohmios y de 48,67 ohmios respectivamente. De la misma manera tenemos que hacer con el literal B, el cual es este. Entonces, primerito vamos a determinar cuáles van a ser nuestros lados para encontrar transformar de Y a delta. Ok, entonces tenemos este lado de aquí. Este lado de acá. Y este lado de aquí. Perfecto. Entonces, de la misma manera, vamos a decir que para este lado de acá, tenemos que va a ser nuestra resistencia de A. Este de aquí va a ser nuestra resistencia C. Y este va a ser nuestra resistencia B. Ok. De la misma manera vienen a hacer los cálculos. Y están aquí. Entonces, para la resistencia A en el numerador va a ser la suma de la multiplicación de resistencias. Resistencia 1 por resistencia 2, más resistencia 2 por resistencia 3, más resistencia 3 por resistencia 1, dividido para la resistencia opuesta. Apresurando esto y transformando, vamos a obtener los resultados que en la resistencia A va a ser de 21,18 kiloohmios, para la resistencia B va a ser de 10,28 kiloohmios y para la resistencia C de 14,87 kiloohmios. Este cambio de la red de Y a delta, mejor dicho, esta transformación es fácil, igual que es fácil transformar de delta a Y. Solo tenemos que tener en cuenta cuáles son los principios y cómo van a ser sus fórmulas. De ahí, todo es tranquilo. Espero que les haya gustado y muchas gracias.